Bendiciones, querida familia, saludes a la distancia. Es un gusto saludarles una vez más. Bueno, la verdad es que ya no sé en qué semana estamos de distanciamiento social y parece que cada día todas las cosas continúan cambiando y parece que vamos de mal en peor. Pero algo que tenemos presente es de que Dios está en control. Todo esto no ha tomado a nuestro Señor de sorpresa, así de que nosotros continuamos nuestra labor, nosotros continuamos viniendo ante el Señor, trayendo ante Él todas nuestras angustias, todas nuestras aflicciones, trayendo ante Él todo lo que pueda venir contra nosotros. El Señor es fiel, el Señor es verdadero y Él está en control de nuestras vidas, así que le agradecemos. Y continuamos esta semana con nuestro Sermón del Monte. La semana pasada estuvimos en la última señal del libro de Juan, pero hoy continuamos en el Sermón del Monte de nuestro Señor Jesús. Y como ya las he comentado estas semanas, durante nuestro viaje por el Sermón del Monte nos hemos dado cuenta que el Señor Jesús ha entretejido su mensaje con un hilo muy fino, un hilo dorado, un hilo de oro, como venía diciendo. Entonces, Él ha entretejido este mensaje y el deseo de nuestro Señor Jesús es que sus seguidores alcancen un nivel de justicia mayor al de cualquier sistema religioso establecido. Entonces, por eso nos hemos anclado ahí en Mateo 5:20, donde dice el Señor: porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de las escribas y la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces ese es el hilo fino que nosotros podemos ver. Es por eso que Él nos llama a ser misericordiosos, nos llama a tener hambre y sed de justicia, a sufrir por el Evangelio, a ser la sal de la tierra, a ser la luz del mundo. Es por esa razón que nos llama a nosotros a ver el verdadero espíritu de la letra, de la palabra del Señor, a no odiar, a no engañar, a guardar nuestras promesas y también a depender del Señor, a ser tesoros en el cielo, a saber que Dios es nuestro proveedor y también, como vimos la semana pasada, a no juzgar a los demás, sino más bien examinarnos a nosotros mismos. Entonces, ese es el contexto en que nos encontramos, en que el Señor Jesús ha venido hablando en el Sermón del Monte. Y esta semana veremos cómo el Señor Jesús comienza a concluir este gran sermón. Vamos a pasar a lo que yo identifico como las implicaciones. El Señor Jesús ha llegado al punto donde ahora les quiere recordar, decirles: ok, si no pusieron atención en todo el sermón, quiero que tengan esto muy presente. Entonces, no sé si se han dado cuenta ustedes, pero si han estado por un corto o largo tiempo en nuestros sermones, se han dado cuenta que cuando estoy predicando, antes de hacer la exhortación, antes de finalizar el sermón, hago un recuento de lo que he hablado y lo más importante, y ya hago un llamado de atención sobre esos 3 puntos penúltimos en el sermón. Entonces, me parece a mí que nuestro Señor Jesús es lo que está haciendo ahora con esta porción que vamos a estar estudiando del Sermón del Monte, ¿sí? Entonces, si pueden, por favor, ahí en su casa, veamos cómo comienza el Señor a concluir su Sermón del Monte. Vamos a estar en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12. Si me pueden acompañar ahí en sus casas, yo lo voy a leer acá, en la palabra del Señor. Ahí Mateo 7 del 7 al 12 dice así: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y el versículo 12 dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Oramos. Señor, te damos muchísimas gracias porque tú has sido bueno y en tu infinita gracia te pareció a ti, Señor, dejar estas palabras plasmadas para que un día como hoy, Señor, nosotros pudiésemos aprender de ellas. Señor, gracias por este sermón. Gracias porque hoy nos empiezas a enseñar cómo estás concluyendo esto, Señor. Quizás los puntos más importantes que tú quieres que nosotros recordemos de este sermón, Señor. Te pedimos que seas tú obrando en nuestras vidas y que te pedimos, Señor Jesús, que nos permitas vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Amén. Entonces,
al comenzar a concluir su sermón, parece que Jesús quiere dejar muy claro la importancia de venir ante Dios con persistencia. ¿Sí? Parece que lo que quiere dejar el Señor Jesús muy claro en su sermón del monte es la importancia de venir ante Dios con persistencia. Como diciendo, para ser más justos que los sistemas establecidos, no dejen de acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque esa constancia ante el Señor, acercarnos ante el Señor, es lo que nos hará ser más justos que cualquier sistema establecido. Entonces, el tema sería, no dejen de buscar a Dios. No dejen de buscar a Dios en oración. Bíblicamente, orar, como ya se lo he dicho en otros sermones, orar es tener comunión con Dios. Estamos hablando con el Creador del universo. Tener comunión con Él, poder platicar con Él cada mañana. No solo cuando tenemos los ojos cerrados, sino cuando estamos en cualquier situación de nuestra vida, en cualquier momento, por la mañana, por la tarde, durante el día, cuando nos vamos a acostar, al despertar. Tener esa comunión con nuestro Señor. Entonces, bíblicamente, orar es tener comunión con Dios, es hablar con Dios, audible o inaudiblemente. Esa comunión puede incluir peticiones, confesión, tratos, agradecimiento, alabanza, adoración, aún quejas, aún meditación, intercesión y arrepentimiento, entre mucho más. Pero como yo ya les dije en uno de mis sermones también otra vez sobre la oración, creo que en nuestra sociedad limitamos nuestras oraciones a simples súplicas, como que si nuestro Dios fuera alguien recibiendo órdenes, como si fuera un simple vendedor en un mercado, teniendo ahí los tomates, las cebollas, las bananas, el ajo, el apio, todo eso, y todo es como, ¿qué vas a querer ahora? Tomates, cebollas, apio, ajo, verduras, bananas, ¿qué es lo que vas a querer? Y lo tiene todo eso ahí. Y nosotros parece que así venimos cuando venimos a orar ante el Señor, como si fuéramos al mercado a regatear con el que está vendiendo en el puesto del mercado. Y no es así. El Señor nos invita a que nosotros tengamos una relación con Él. Y a veces nosotros podemos pensar y decir, no debería de ser así. No debería ser así nuestra relación con Dios. Sin embargo, mayoría de nosotros, nuestra relación con Dios así es. Venimos a Él cuando tenemos necesidad. Venimos a Él cuando estamos en las últimas. Venimos a Él a regatear. Venimos si tú haces esto, yo en lugar de venir a Él y tener una comunión y saber que cuando nos acercamos a Dios, Él ya conoce los deseos de nuestro corazón. Él ya sabe y Él lo que quiere es tener comunión con nosotros. Entonces la oración es una invitación a conocer íntimamente a Dios. Diga conmigo ahí en nuestra casa. La oración es una invitación a conocer íntimamente a nuestro Dios. Y no solo a conocerlo a Él, sino a ser conocidos por Él. ¿Verdad? Hay mucha diferencia entre conocer a alguien y que ese alguien nos conozca a nosotros. ¿Sí? Piense por favor conmigo. De hecho, el Interpreter Dictionary Bible dice de esta forma: la oración es intimar con Dios. Ahí voy a dejar que piensen un ratito y que esto les caiga encima. Oración es intimar con Dios. Piense, por favor, las ramificaciones de tener tal intimidad con Dios, de conocer de tal manera a Dios y de ser conocidos por Él. ¿Sí? Entonces orar es intimar con Dios. Yo he conocido a muchas personas y en veces he pecado por jactarme porque soy amigo de tal, de fulano de tal, de mengano de tal, de sutana de acá, de allá, pero cuando lo hice fue quizás porque para los que estuvieran hablando conmigo, de cierta forma supieran que yo soy alguien importante, o que ellos sepan qué tan importante soy. ¿Sí? Soy tan importante que conozco a tal, a fulano de tal, a sutano, mengano. Eso a veces lo hacemos nosotros, ¿verdad? Hay quienes pagan miles de dólares para cenar en el mismo salón donde está cenando el presidente. Pagan miles de dólares por la oportunidad de tomarse una foto con el presidente, de estrecharle la mano. Sin embargo, nada de eso
es conocer íntimamente al presidente y mucho menos ser conocido por él. Imagínese usted que tiene una invitación abierta a ser el íntimo, la íntima del creador del universo. Eso es oración. A eso nos está invitando el Señor Jesús. Está invitando a sus discípulos y a eso nos está invitando a nosotros, a intimar con Dios, a no dejar de acercarnos a Dios. Por esa razón Jesús deja esos 3 imperativos en tiempo presente. Y les voy a explicar ahorita qué es lo que quiere decir eso del imperativo en tiempo presente. El primero es pedir, dice, pedid y se os dará. El segundo es buscar, dice, buscad y hallaréis. Y el tercero es llamad y se os abrirá. Esta palabra de tiempo presente lo que está diciendo es continúen pidiendo, continúen buscando y continúen llamando. O sea, es algo que tiene que estar ahora, pero continuamente lo tenemos que hacer. No es nada más de venir y dejar algo y ya nos vamos. No, es de estar ahí constantemente. Y lo que está diciendo Jesús, vengan, continúen, no dejen de acercarse a Dios. En otras palabras, como dice Mateo 7, del 7 al 8, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces, pidan y continúen pidiendo, busquen y continúen buscando, llamen y continúen llamando. La promesa es a los que son persistentes en pedir, y los que son persistentes en buscar, los que son persistentes en llamar a Dios, recibirán, hallarán y se les abrirá. Dios les dará, ellos hallarán a Dios y Él les abrirá. Estos 3 imperativos parecen tener una orden de ascenso, ¿no? Primero está pedir, luego está buscar y más acá está hallar, ¿sí? Primero, pedid, buscad, llamad. Pedid, buscad, llamad. Parece que estás en una escala. Y la promesa entonces que nos está haciendo el Señor es pedir indica que podemos venir a Dios con humildad y conscientes de nuestra necesidad. Entonces, el primer paso es pedir, que indica venir ante el Señor, poder traer a nuestra necesidad, venir a Él con humildad y ser conscientes de esa necesidad, como un niño va a su padre. Entonces, el primer paso que Jesús dice es, continúen pidiendo, continúen acercándose con humildad, continúen ser conscientes de su necesidad ante Dios. ¿Se acuerdan? Dijo, bienaventurados los que son pobres en espíritu. Entonces, continúen pidiendo, continúen dándose cuenta que tienen necesidad de Dios. La segunda parte dice buscar, continúen buscando, y esto conecta nuestra oración con la intención activa de someternos a la voluntad de Dios. Entonces, cuando estamos buscando a Dios, implica que vamos a dedicar un poquito más paciencia, un poquito más de tiempo a lo que estamos haciendo, buscándolo a donde Él está, acercándonos a Él. Pero esto es más meticulosamente, buscándolo, no como cuando yo le digo a veces a mis hijos, ya encontraron, me vienen y me dicen, papi, ¿sabes dónde están mis zapatos? Yo les digo, los vi en la sala. ¿Ya los buscaste en la sala? Y van por la sala y dicen, oh no, they're not here, Dad. My shoes are not here. Y yo les digo, ¿cómo que no están ahí? Pero no buscaron, en realidad nada más fueron al lugar y comenzaron a ver por todos lados. Pero cuando llego yo y voy a buscar, miro y digo, ahí están. Porque ahora estoy enfocado en eso. Y a veces a los muchachos les cuesta mucho eso, ¿no? A los niños les cuesta mucho enfocarse. Pero Jesús te dice, ahora buscar con enfoque, con más paciencia, con acción. Es como cuando tú estás orándole a Dios para que te dé un trabajo, pero a la misma vez sales a ver si hay en el periódico, en el internet, a una agencia, vas, llenas aplicaciones, vas a entrevistas. Eso es el buscar. Pones en acción tu fe, en acción esa petición que tú tienes, vas y comienzas, y el Señor dice, pedid, y ahora dice, buscad. Y la última parte dice, llamad. Llamar indica un deseo de intimidad con Dios. No sé si recuerdan en Apocalipsis 3:20, Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, yo estoy a la puerta y estoy llamando. ¿Estás ahí, Julio? ¿Estás ahí, Isabel? ¿Estás ahí, Mar? ¿Estás ahí?
¿Sí? Jesús, eso es lo que está diciendo. El que llama, se le abrirá la puerta. Pero Jesús dice que cuando Él abre la puerta, lo que quiere es entrar a su casa, cenar contigo. Entonces, eso implica un deseo de intimidad con Dios. Ya no es solo pedir. Pedir es el primer nivel. Ya no es solo buscar. Ahora llegaste al lugar, estás tocando la puerta. Señor, quiero intimar contigo. Quiero conocerte. Quiero que comas conmigo. Quiero conocerte íntimamente, saber tus secretos, saber tus deseos para mí, porque de seguro no son los mismos que yo tengo, porque los míos son mortales, los míos son de este mundo, pero los tuyos están predefinidos desde el principio de la creación y son buenos para mí. Entonces, no dejemos de acercarnos a Dios. Acerquémonos continuamente, que este es el estilo de vida que Dios quiere para nosotros. Que el acercarnos, que pedir, buscar, que acercarnos continuamente a Él sea un estilo de vida para nuestras vidas. Que seamos constantes buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas. Señor, tal cosa no ha sucedido en mi vida. Señor, esto no ha sucedido ya. Entonces, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer con mi vida mientras esto suceda? ¿Cómo puedo buscar tu voluntad mientras esto suceda? Les doy un ejemplo personal. Este junio 20 tendría que haber sido el día de mi boda con Marisol. Sin embargo, pues con todo esto que está sucediendo, la pandemia y todo eso, pues no se dio. Hubieron cancelaciones de vuelo, el hotel, todo eso, ¿no? Entonces, mientras tanto, mientras esperamos y pensamos, okay, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas en este tiempo? Comenzamos a buscar a una pareja para que pueda platicar con nosotros y para poder comenzar a conocernos más, tal vez aprender de experiencias de otras personas para que eso pueda ayudarnos a nuestra vida. Entonces, sigo pidiendo, seguimos buscando, seguimos llamando, pero también diciendo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad en medio de todo esto? ¿Cómo puedo hacer el acercarme a ti, el estar consciente de tu presencia en mi vida? ¿Cómo puedo hacer que eso sea un estilo de vida para mí? Que yo pueda vivir en una expectativa de cuál es tu voluntad para mi vida. No mi voluntad, sino cuál es tu voluntad para mi vida. ¿Qué es lo que necesitas que yo aprenda hoy? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo es que necesitas que yo dependa de ti hoy? Eso es lo que quiere nuestro Señor, que nosotros mantengamos una determinación, mantengamos expectativa de que nuestro Padre nos responderá. Jesús quiere entonces que veamos a Dios como nuestro Padre, un buen Padre que nos ama y está pendiente de nosotros. Quizás muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de tener el mejor padre posible. No tuvimos la oportunidad de tal vez tener la idea de lo que es un buen padre. Quizás nuestros padres no pudieron estar ahí porque estuvieron trabajando mucho, porque ellos no, la forma que ellos crecieron fue muy brusca y así nos trataron a nosotros, y por lo tanto nosotros no tenemos la idea de un buen padre. Quizás hay algunos que sí, quizás algunos que tienen ese modelo del buen padre, y su padre que siempre estuvo ahí, los ayudó a la escuela, fue con ellos, estuvo presente, amó a sus padres, todo eso. Pero no todos tuvimos esa oportunidad. Pero lo que el Señor Jesús está diciendo es, nos da un ejemplo ahora, nos habla de si un padre que es bueno da buenas dádivas a sus hijos, si no le da, en lugar de un pan, no le va a dar una piedra, ¿cuánto más nuestro Padre, que es bueno por definición? O sea, comparado con Dios, ningún padre, hasta el mejor padre del mundo, no es bueno, porque la Biblia dice que comparado con Dios no hay justo ni uno solo. Entonces, cuando nosotros venimos a este punto, podemos decir, ok, Señor, tú quieres que nosotros te busquemos como un Padre que nos ama, que estás pendiente de nosotros. Entonces, cual haya sido nuestra experiencia, Jesús quiere declarar claro que la bondad de Dios es aún mayor que aquellos que podrían jactarse de ser los mejores padres de este mundo. Quizás nosotros ya en Cristo Jesús hemos tratado de ser los mejores padres posibles, guiar a nuestros hijos, pero el Señor está diciendo, aún ustedes que son malos, hacen cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo no hará por ustedes? Miren el capítulo 7, versículo 11 de Mateo, dice, si ustedes
que son malos saben dar buenas dádivas, cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan. Me llama la atención que Jesús, para enfatizar su mandato, dice, ustedes son malos. Me hubiera gustado que dijera, algunos de ustedes son malos. Pero Jesús dice, ustedes que son malos, refiriéndose a su audiencia y a nosotros hoy. No dice, algunos de ustedes son malos, o solo los de este partido político son malos, o los que creen en esto son malos. No, Él dice que todos son malos y aún así saben dar buenas cosas a sus hijos. Y aún así saben hacer lo bueno, aunque muchos no lo hacen. Mas en Dios no hay una sola medida, aunque no haya una sola medida de maldad en nosotros según nuestros propios ojos, comparados a Dios, no somos justos. Pero en Dios sí no hay ni siquiera una medida de maldad, ni siquiera una medida de maldad, pues Él es nuestro buen Padre y Él nos dará todo conforme a su voluntad y según sus propósitos. Nuestra labor es no dejar de acercarnos a Dios, buscar continuamente su voluntad, presentar nuestras necesidades ante Él. Quizás hayan oraciones no contestadas en nuestras vidas. Quizás el Señor ya contestó y ni nos dimos cuenta. Y quizás no lo hemos hecho, no hemos orado conforme a la voluntad de Dios y por eso no hemos recibido lo que hemos pedido. Como dice Santiago 4:3, dice, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Como diciendo, estás pidiendo no conforme a la voluntad de Dios. Y alguien preguntó en nuestro grupo de vida, ¿y cómo sabemos si Dios ya contestó o cuando Dios ya no, para dejar de orar? Y me recuerdo que la respuesta que pude dar fue, cuando ya tengamos paz. Podemos dejar de orar sobre tal situación o cual petición cuando ya tengamos paz con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Aunque la respuesta haya sido no, nosotros tenemos paz, entonces podemos dejar de orar. Porque Dios ya puso esa paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas. Porque Dios ya nos llevó al punto de nuestras vidas donde esa petición ya no es el centro de nuestra atención. Donde esa petición ya no es lo que nos desvela por la noche. Donde esa petición ya no es lo que necesitamos para creer en Él. Sino que ahora podemos depender de Él. Por eso Él dice, continúen acercándose a mí. ¿Sabe? Cuando oramos no es para beneficio de Dios que nosotros acerquemos a Él. No es para beneficio de Él que nosotros continuamos pidiendo, continuamos buscando y continuamos tocando a la puerta. No es para beneficio de Dios, es para beneficio de nosotros. Porque cuando nosotros continuamos pidiendo, tenemos esa constante plática con Él. Cuando nosotros continuamos buscando, estamos buscando más humildemente, más constante, llegar a su presencia. Y cuando estamos tocando, queremos intimidar más con Él y venimos a ese punto de nuestras vidas donde lo único que va a importar es la relación que tenemos con Él. Entonces lo demás ya no es importante comparado con Dios, porque Dios lo tenemos todo. Y cuando podemos llegar a ese punto de que tenemos paz, entonces podemos dejar de orar por tal situación. Entonces aquí el Señor nos estimula a acudir al Padre Celestial, confiado en su bondad y en su natural disposición de socorrer a sus hijos y a sus hijas. Esa es su voluntad y es su disposición natural, socorrernos a nosotros porque somos sus hijos y somos sus hijas. Y después de este recordatorio, Jesús pasa a su primer punto de la conclusión del Sermón del Monte. Y este es el primer punto. Y dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pues esto es la ley y los profetas. En otras palabras, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso es lo que nos enseña la Biblia. Esta es conocida como la regla de oro.
Y precisamente resume una de las mayores enseñanzas de las Escrituras. De hecho, pensando bien en este pasaje, lo que está haciendo Jesús, en lo que acabamos de aprender, de buscar a Dios y en esto de hacer con los demás como quisieran con nosotros, me doy cuenta que lo que el Señor está diciendo es, lo que está resumiendo es la palabra en sí. Porque cuando le preguntan a Jesús, ¿cómo resumes la ley, los mandamientos? Y Él dijo, bueno, ama a Dios con todo, con toda tu alma y con todo tu cuerpo, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces ahora vemos que la ley de oro nos pide que honremos a nuestro prójimo, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuando Jesús está diciendo a sus discípulos que no dejen de acercarse a Dios, porque Él es un buen Padre, en otras palabras está diciendo, no dejen de depender de Dios, acérquense a Él, anhélenlo, honrenlo, porque Él es un buen Padre. Entonces está hablando, honra a Dios, ama a Dios, ahora ama a tu prójimo. Hay algunos dicen, yo no tengo yo tengo otra regla de oro. Dice, en lugar de decir, traten a los demás como quieren ser tratados, dice, maltraten a los demás antes de que los maltraten a ustedes. Y eso no es lo que nos enseñan las Escrituras, ¿no? Lo que el Señor está diciendo, tratando de hacer es, lo que está haciendo es dejando muy claro lo que las Escrituras nos enseñan. Jesús parece estar invitando a sus discípulos a orar con valor. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que oraste con valor? ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que oraste hasta que dejaste los zapatos por un lado? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste esa intimidad con Dios? Que todo lo demás no importaba porque tú estás en la presencia de Dios. Jesús nos está invitando a orar con valor, con persistencia y sin desfallecer. Ellos le pidieron que les enseñara a orar, los discípulos. Y Él les está diciendo, pues así lo tienen que hacer. Y ahora les dice, no dejen de acercarse a Dios. En estos momentos, nuestra sociedad, nuestra ciudad, no dejes de acercarte a Dios. Depende mucho, mucho más de Dios. En nuestros tiempos todos quieren la píldora mágica. ¿Sí? El camino más corto. Pero Jesús dice, cuando se trata de tener intimidad con Dios, no hay caminos cortos, no hay shortcuts, no hay caminos fáciles. Simplemente lo que tienes que hacer es pasar tiempo con Dios. Si quieres tener intimidad con Dios, no hay camino corto. Lo único que tienes que hacer es pasar tiempo con Él. No dejar de acercarte a Dios. Y muchos dirán, pues ¿cómo? Y Lucas 11, 9, 10 dice, pues pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, y todo el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Pidan a Dios lo que Él ya ha prometido. Su palabra está acá. Señor, en tu palabra dice que tú llevaste todas mis enfermedades en la cruz. En tu palabra dice que si yo creo en ti, toda mi familia vendrá al Señor. En tu palabra está ahí. Pidan, recuerden al Señor, pídanle lo que Él ya nos ha prometido. Busquen cuál es la voluntad de Dios en todo momento. Señor, estoy en esta situación. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Señor, me ha sucedido esto. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Señor, mis hijos, Señor, mi esposo, Señor, mi trabajo. Señor, el Señor no se va a cansar de escucharte, porque el Señor Jesús dice, no dejes de acercarte a Dios. Busquen cuál es la voluntad de Dios en todo momento. Llamen o toquen la puerta de las oportunidades que Dios tiene preparadas. Porque si piden, recibirán las promesas. Si buscan, encontrarán la voluntad de Dios. Y si llaman, la puerta de las oportunidades se abrirá. Entonces, en este pasaje de hoy vimos cómo el Señor exhorta a sus discípulos a no dejar de acercarse a Dios,
a no dejar de traer a Dios sus peticiones, a no dejar de buscarlo en espíritu y en verdad, a desear intimidad, a desear pasar tiempo con Él. Y vimos que también cómo Jesús exhorta a sus discípulos a buscar hacer más, a buscar hacer el bien a los demás, a tratarlos como ellos quisieran ser tratados. Estas dos exhortaciones en 4 formas resumen todas las Escrituras. Amemos y honremos a Dios, acercándonos a Él, dependiendo de Él, y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estos son los frutos. Estos son los frutos que el Señor Jesús quiere que nosotros tengamos. La gente que nos ve desde afuera tiene que saber que Jesucristo es el Señor. Porque cuando honramos a Dios y amamos a nuestro prójimo, esos son los frutos que nos dan conocer al mundo. Entonces la gente debe de ver desde afuera que ellos tienen que saber que Jesucristo es el Señor. Pero no lo entenderán con tus gritos o con cuando salgas aquí o allá. No, van a entender, o con tus perjuicios o con lo van a entender por tu forma de buscar y depender de Dios y por cómo tú tratas a tu prójimo. Los exhorta a vivir en estas verdades, a conocer y ser conocidos por Dios y a demostrar su amor a este mundo que está en tanto dolor. Entonces esta es la exhortación de hoy. Yo los exhorto hoy y esta semana a que vivan en estas verdades, a que no dejen de acercarse a Dios y a que traten a su prójimo como quiere que lo sea tratado. Porque esto resume toda la palabra de Dios. Los exhorto a vivir en estas verdades, a conocer a Dios y a demostrar su amor a este mundo que tiene tanto dolor. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Oramos. Señor, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo inunde todo nuestro ser esta semana. Que esta semana más que nunca nosotros podamos acercarnos a ti, Señor. Venir a estar en tu presencia, Señor. Buscarte, Señor. Y poder tocar la puerta, buscar esa intimidad contigo, Padre Santo. Te pedimos que esta semana más que nunca tú puedas ilustrar en nuestros corazones cómo nosotros podemos, Señor, tratar a nuestro prójimo así como deseásemos que nos traten a nosotros mismos, Señor. De poder priorizar, Señor, nuestro amor por nuestro prójimo. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra. Y, Señor, por todas esas peticiones contestadas que tú has contestado durante este tiempo, te damos a ti la gloria, Señor. Pero también por aquellas peticiones que aún estás por contestar, aquello que todavía aún estás por obrar, Señor. Nos entregamos a tu completa voluntad, Señor, y pedimos que seas tú obrando, Señor, que seas tú sanando, que seas tú abriendo puertas, que seas tú, Señor, limpiando corazones, que seas tú trayendo sanidad divina a aquellos que la necesitan, Señor, que seas tú restaurando familias, que seas tú trayendo libertad de drogas, de adicción, que seas tú, Señor, abriendo camino donde no lo hay, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Entonces, ahí donde están en casa, hermanos, por favor reciban la bendición, extiendan sus manos. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes hoy y siempre. Y que esta semana más que nunca podamos encontrar oportunidades para venir ante Dios y no dejar de venir a Él. Poder tener intimidad con Él y buscarlo con todo nuestro corazón. Y que eso se refleje al mundo. Que todos conozcan que amamos a Dios por cómo nosotros tratamos a los demás. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Y recuerden que nuestro servicio no se acaba hasta que usted no deje de tener esa intimidad ahí con su familia, con sus hijos, de comer, de pasar un buen tiempo este fin de semana. Eso también es alabanza a nuestro Dios. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones.